Muy buenas y bienvenidos a Mates y mucho más. Continuamos resolviendo los exámenes de la Universidad Nacional de Piura, en esta ocasión resolviendo la parte de física del examen de Ciencias de la Salud. Hacerle recordar que trigonometría, álgebra y geometría han venido exactamente igual tanto para ciencias como para ciencias de la salud en este año, cosa que no suele suceder, pero física sí ha cambiado. Y sin más dilatar, continuemos. La pregunta 83 nos dice si la velocidad angular de A es 10 radianes por segundo, halla la velocidad tangencial de B. Tenemos que recordar dos cosas importantes aquí. Primero, que si tenemos ruedas que están conectadas de alguna forma por el mismo centro, como en este caso, ¿no? Que las dos ruedas giran a la vez debido al giro producido por el eje, entonces las velocidades angulares de las dos ruedas serán iguales. Y también que si tenemos dos ruedas tangentes, en este caso, que al girar una propicia el giro de la otra debido a su contacto, entonces la velocidad tangencial de la primera será igual a la velocidad tangencial de la segunda. Como sabemos, velocidad tangencial es la velocidad que se da en la superficie de estas esferas. Y la velocidad angular vendría siendo como cuánto ángulo barren en tanto tiempo, ¿no? Empezamos utilizando estas dos circunferencias. Decimos primero, como son tangentes exteriores, entonces la velocidad tangencial de la primera es igual a la velocidad tangencial de la segunda. Velocidad tangencial de A igual a la velocidad tangencial de C. Y además debemos recordar esta fórmula, que es bastante útil, que relaciona la velocidad tangencial con la angular. Decimos velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad tangencial en A sería velocidad angular en A por el radio en A. Y para C hacemos lo mismo. Velocidad tangencial en C sería velocidad angular en C por el radio en C. La velocidad angular en A es un dato que nos dicen que son 10 radianes por segundo. Y el radio de A también es un dato, son 4 metros. La velocidad tangencial en C no se conoce, pero el radio en C sí, y son 12 metros, ¿no? Sería este radio grande. De aquí podemos ver que se simplifican metros con metros, cuarta 1, cuarta 3, y si paso a dividir este 3 me quedarían 10 tercios de radianes por segundo, siendo esa la velocidad angular en C. Recordemos que buscamos hallar la velocidad tangencial en B, entonces ahora tengo que relacionar B con ¿cuál? Con la circunferencia C, ¿no? Ya que la velocidad angular de la circunferencia C sería igual a la velocidad angular de la circunferencia B. Tenemos esto de aquí. Entonces podríamos decir que la velocidad angular en B va a ser igual a la velocidad angular en C, que ya la tenemos, que son 10 tercios de radianes por segundo. Pero no nos pedían la velocidad angular, sino la velocidad tangencial en B. Entonces utilizamos esta fórmula de aquí. La velocidad tangencial en B va a ser igual a la velocidad angular en B por el radio en B. Entonces la velocidad tangencial en B sería velocidad angular 10 tercios multiplicado por el radio, que el radio de la circunferencia B serían 3 metros. Aquí entonces se simplifican y me quedan 10 metros por segundo, ya que la unidad de la velocidad son metros por segundo. Entonces sería la alternativa D. La pregunta 84 nos dice la capacidad calorífica de un depósito es 10 calorías por Celsius. En él se halla un equilibrio de 30 gramos de agua y 20 gramos de hielo. Determine la cantidad de vapor a 100 grados Celsius que debe ingresar al depósito para que la temperatura se eleve hasta 40 grados. Primero hay que interpretar todo esto. Nos dicen que había un depósito, ¿no? Que tiene esta capacidad calorífica. Además nos dicen que dentro de ese depósito se encuentra un equilibrio de 30 gramos de agua y 20 gramos de hielo. ¿Qué significa eso? Un equilibrio entre agua y hielo. El equilibrio entre agua y un trozo de hielo significa que ni el hielo se derrite ni el agua se enfría más. ¿Cuál es la temperatura a la que se forma hielo? Pues 0 grados. Entonces, quiere decir que se encuentra exactamente en 0 grados. No se está convirtiendo agua en hielo, ni el hielo se está convirtiendo en agua, es decir, no se está derritiendo. Se encuentra exactamente en 0 grados. Eso significa el equilibrio entre agua y hielo. Entonces podemos concluir que la temperatura inicial del agua, del hielo y obviamente también del depósito que lo contiene van a ser 0 grados, porque el depósito también va a interactuar en este cambio de energía en forma de calor. Nos dice determine la cantidad de vapor a 100 grados Celsius, entonces también se le añade vapor que debe ingresar al depósito para que la temperatura se eleve hasta 40 grados Celsius. Entonces esta sería la temperatura final, ¿no? La temperatura a la cual todos llegan al equilibrio. Haré como esta línea, ¿no? Donde indicaré dónde va cada cosa. Primero tenemos 0 grados, 40 grados y 100 grados. Tenemos en los 0 grados tanto al recipiente como los 30 gramos de agua, ¿no?
Aquí le pongo H2O, pero me refiero al agua líquida en sí. 30 gramos de agua líquida, que serían estos de aquí, y por aquí 20 gramos de hielo, que son donde se encontraban en equilibrio todos los tres, ¿no? Y también nos preguntan qué cantidad de vapor, entonces X gramos de vapor tengo que agregar, nos dicen que el vapor se encuentra a 100 grados, para que la temperatura final ambos terminen en 40 grados Celsius. Antes de pasar a resolver, analicemos los procesos por los cuales pasa cada uno de estos elementos. Ojo que en tu examen no es necesario que hagas esto, pero yo te lo quiero mostrar para que comprendas qué hay detrás del cálculo que voy a hacer y no solo empezar a resolver. Analicemos qué le sucede al hielo. El hielo va a pasar por un proceso llamado fusión. ¿Qué es la fusión? Cuando un material pasa de sólido a líquido. Entonces, primero se encontraban 20 gramos de hielo. Se le proporciona calor. Nosotros tenemos que saber que el calor siempre viene del material más caliente al más frío. Entonces, el hielo obviamente se encuentra a 0 grados, es más frío que el vapor, ¿no? Por lo tanto, el vapor le va a dar cierto calor y va a hacer que se empiece a descongelar. Pero ojo, tenemos que tener algo bien en claro. Gracias a este calor que le proporciona el vapor, ¿qué va a pasar? Va a producirse el cambio de estado sólido a estado líquido. Va a producirse la fusión. Pero ojo, cuando se produce la fusión la temperatura no aumenta aún, sino que es una energía necesaria como para hacer realidad este cambio de estado. No piensen que porque le da calor ya automáticamente subió la temperatura. Sería lo lógico, ¿no? Pero lo que está sucediendo aquí es que primero se tiene que hacer el cambio de estado y luego subir la temperatura. Eso es lo que sucede en realidad. Entonces, no es que directamente el hielo que está a 0 grados pasa automáticamente a los 40 grados estando como agua, sino que primero tiene que haber un proceso de fusión en el cual se convierte en líquido, pero sigue estando a 0 grados. Y luego, ya estando líquido, sube su temperatura a los 40 grados, siguiendo como líquido. Por lo tanto, este calor necesario para realizar el proceso de fusión le llamamos calor 1, ¿no? Que es donde viene a interactuar el calor latente. Y este calor que produce aumento de temperatura le llamamos calor 2. Entonces el hielo pasa por una fusión y después ya pasa por un aumento de temperatura, pero ya no como hielo, sino convertido en agua, ¿no? Estos eran los 20 gramos de hielo que nos mencionaban aquí. Ahora, analicemos lo que pasa con el agua también, con los 30 gramos de agua. Esta agua solo va a tener un aumento de temperatura, ya que había agua que estaba en equilibrio a 0 grados, que era lo que teníamos aquí, y aumenta su temperatura a 40 grados. Entonces realmente no está pasando gran cosa, simplemente un aumento de temperatura común y corriente. A este calor que ocasiona este aumento de temperatura de 0 a 40 le llamamos calor 3. Analicemos también qué le sucede al recipiente. El recipiente también va a sufrir un aumento de temperatura, ¿no? Bueno, aquí yo pongo un calor así como afuera, ¿no? Pero es una representación en realidad. No es que venga de este lado exactamente. Solo que se le da calor al recipiente al introducir el vapor y estaba en 0 grados junto con el agua y el hielo. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar su temperatura a 40 grados. A este calor le llamamos calor 4. Ahora analizaremos lo que pasa con el vapor. El vapor sí va a sufrir un cambio llamado condensación, ya que primero tenemos cierta cantidad de vapor, X gramos, a 100 grados como nos dicen. Pero luego va a ocurrir que este vapor, como es el más caliente, va a empezar a perder energía, es decir, va a perder calor y lo va a entregar. Pero igualmente que con el hielo no pasa directamente de vapor a 100 grados a agua líquida a 40 grados, sino que primero tiene que haber un proceso llamado condensación, que es cuando un gas se convierte a un líquido. Primero, para romper esa barrera y que se produzca ese cambio, se tiene que dar un calor que le llamamos calor 5, que es el calor necesario para la condensación de vapor de 100 grados a agua a 100 grados. Ahora, una vez que tenemos agua a 100 grados ya empieza a enfriarse, ya que le sigue dando calor al hielo, al agua y al depósito. Y ahora sí pasa de agua líquida a 100 grados a convertirse en agua líquida a 40 grados. Aquí utilizaremos el principio de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, ¿verdad? Entonces, el calor que ganan algunos elementos tiene que ser igual al calor que pierde el otro elemento, ya que es un intercambio equivalente. Analicemos quiénes ganan y quiénes pierden. Obviamente, el hielo, que está en una temperatura fría, se empieza a calentar, entonces él gana, el calor 1 es ganando, calor 2 también es ganando. El agua que se calienta también gana energía, calor 3 positivo ganando. El recipiente también gana temperatura, entonces calor 4 también gana, por eso coloco el signo más.
Y el vapor va a ser el único que pierde, ¿no? Ya que estaba caliente y luego pierde calor para cambiar de fase y convertirse en agua. Entonces pierde un calor 5 y pierde también al enfriarse. Entonces sería calor 6 también como pérdida. Por eso es que coloco aquí que la suma de los calores, tanto calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, que son estos de acá, tiene que ser igual a los calores perdidos, ¿no? Entonces calor 5 y calor 6. Primero analicemos estas fórmulas, que son las fórmulas de los calores y cuándo vas a utilizarlas. El calor, su forma más clásica es esta, ¿no? Calor es igual a calor específico por la masa, por la variación de temperatura. ¿Esto cuándo lo podemos utilizar? Cuando el elemento no está cambiando de fase. Es decir, si empezó como líquido, se queda en líquido. Si empezó como sólido, se queda en sólido y así, ¿no? No hay cambio de fase y sí te dan masa. Ahora, esta otra fórmula, calor es igual a calor latente por la masa, se utiliza cuando sí hay cambio de fase. Por ejemplo, en la condensación, ¿no? De gas a líquido, o en la fusión cuando pasó de hielo a agua. Entonces utilizaremos este calor, cambio de fase. Y el tercer calor, que sería C por la variación de temperatura, donde C es la capacidad calorífica, se utiliza cuando no hay cambio de fase también, pero la diferencia es que no te dan masa, ¿no? Porque la fórmula no depende de la masa. Esto, si se dan cuenta, lo utilizaremos en el recipiente, ¿no? Ya que ahí nos daban capacidad calorífica y no nos daban la masa del recipiente, pero sí sabemos de dónde a dónde varía su temperatura. Y bueno, empezamos a reemplazar. El calor 1 es el que sucede aquí, ¿verdad? Donde se está dando el cambio de fase, de sólido a líquido. Por lo tanto, como es un calor ocasionado por cambio de fase, diremos que sería L por M, su fórmula, que sería el calor latente de fusión, porque está pasando una fusión, por la masa de hielo que teníamos ahí, más el calor 2. El calor 2 simplemente es el ocasionado por un aumento de temperatura de 20 gramos de agua de 0 grados a 40 grados. Utilizamos esta fórmula. Calor específico del agua, en este caso utilizo el subíndice 2 para indicar que proviene del calor 2 por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. Ahora, el calor 3. ¿De dónde proviene el calor 3? Simplemente de un aumento de temperatura de agua de 0 a 40, ¿no? Entonces, para el calor 3 utilizamos esto, ¿no? Calor específico del agua 3 por la masa del agua 3 por la variación de temperatura del agua 3. Entonces, utilizamos esta fórmula de aquí, ¿no? Sin cambio de fase y cuando no dan masa. Más capacidad calorífica del recipiente por la variación de temperatura del recipiente. Esto es igual al calor 5. Calor 5 sería este que ocasiona el cambio de fase. Por lo tanto, sería calor latente de condensación, en este caso, por la masa del vapor. Y por último, más el calor 6, donde simplemente se está dando una variación de temperatura. Entonces sería la fórmula calor específico del agua, pero del calor 6 por la masa del agua, 6 por la variación de temperatura 6. Tenemos además estos datos adicionales, ¿no? Que deberíamos ya saberlo, que el calor latente de fusión es 80 calorías por gramos, el calor latente de condensación es 540 calorías por gramos, y el calor específico del agua es 1 caloría por gramo Celsius. Como vamos a utilizar todo en calorías y en gramos, no es necesario poner las unidades ya que todo se va a simplificar al final. Si se dan cuenta, todo está tanto en Celsius, en gramos y en calorías, ¿no? Y entonces reemplazamos, ¿no? El calor latente de fusión, 80 gramos. La masa del hielo está aquí, ¿no? 20 gramos. Entonces 20. Más el calor específico del agua, 1. La masa del agua 2, en este caso es esta, serían 20. Por la variación de temperatura pasa de 0 a 40, entonces serían 40. Para el calor 3, calor específico del agua, 1. Masa del agua, estamos aquí, serían 30 gramos. 30. Por la variación de temperatura 3, de 0 a 40, serían 40. Ahora el calor 4 del recipiente de aluminio. Capacidad calorífica del recipiente, que por dato es 10 calorías por Celsius. Y la variación de temperatura del recipiente varía de 0 a 40, entonces sería 40. Ahora, el calor 5, estamos aquí. Calor latente de condensación serían 540. Por la masa del vapor, que sería X, no conocemos esa masa. Ahora, el calor 6, estamos aquí. Calor específico del agua, 1. Masa del agua 6 serían X gramos, ¿no? Porque si el recipiente está debidamente cerrado no se pierde masa, entonces sigue siendo la misma masa, X, por la variación de temperatura. Pasa de 100 a 40, obviamente serían 60 Celsius de temperatura que está variando. Y no se coloca menos 60, colocaría menos 60 si pusiera todo a un lado y diría que la suma de calores es igual a 0, ¿no? Pero aquí ya estoy haciendo un despeje diciendo
que el calor ganado igual al calor perdido, entonces se busca que todo quede con valores positivos. Hacemos las respectivas multiplicaciones, ¿no? 80 por 20, 1600. 1 por 20 por 40, 800. 1 por 30 por 40, 1200. 10 por 40, 400. 540 por x, 540. Y 60 por 1, 60 por x, 60x. Sumando nos salen 600x. Sumando aquí sería 800 más 1200, 2000. Y 1600 más 400, 2000. 2000 más 2000, 4000. Igual a 600x. Entonces dividimos, ¿no? 4000 entre 600 y nos sale 6,67 más o menos. O aproximadamente 6,7, ¿no? Entonces sería la alternativa A. El ejercicio 85 es uno bastante parecido. Nos dicen la esfera de acero, nos dicen que tiene 3 kilogramos, 500 kilojoules por kilogramo Celsius y 80 grados de temperatura, se pone en contacto con otro de plomo que tiene 5 kilogramos, 140 kilojoules por kilogramo Celsius y 20 grados Celsius de temperatura. Entonces determine la temperatura de equilibrio en Celsius de los cuerpos si hasta el instante el medio absorbió 240 kilojoules de calor. Coloquemos aquí los datos, ¿no? Para el acero serían 3 kilogramos. Ahora nos dan este segundo dato. ¿Qué representa ese segundo dato? Pues representa el calor específico, ya que sabemos que las unidades del calor específico siempre son, arriba siempre calor, que serían los kilojoules, y abajo debería ir una unidad de masa multiplicado por una de temperatura. Estas serían las unidades del calor específico. Y aquí tenemos eso, ¿no? Calor, kilojoule, masa, kilogramo, y temperatura Celsius. Y nos dan también la temperatura inicial del acero, ¿no? 80 grados Celsius. Ahora, para el plomo, lo mismo. Masa 5 kilogramos, calor específico del plomo, 140 kilojoules por kilogramo Celsius. Y la temperatura inicial del plomo, 20 grados Celsius. Hago estos dibujos, que como les digo, no son necesarios hacerlo, simplemente es para que entiendan mejor la situación. Y ninguno va a cambiar en realidad de fase, ¿no? Ninguno va a empezar a volverse líquido o tal, pero sí va a haber un cambio de temperatura. ¿Quién es el más caliente al inicio, no? Sabemos que el calor va del más caliente al más frío. El más caliente sería el acero. Entonces, el acero le está dando cierto calor al plomo. Y el acero también está perdiendo calor que lo está absorbiendo el ambiente, 240 kilojoules. Hacemos aquí este gráfico simplemente para indicar que el plomo, que estaba a 20 grados, y el acero, que está a 80 grados, el plomo pierde calor, un calor 2 le llamamos, y por aquí el plomo gana calor, un calor 1, ¿no? Y llegan a una temperatura de equilibrio. Claro, aquí no estoy considerando los 240 kilojoules aún. Utilizaremos lo mismo, conservación de la energía. Calor ganado igual al calor perdido. Y veremos dónde colocamos los calores ganados y perdidos. Vamos a analizarlo todo respecto al acero. El acero es el que pierde, ¿no? Entonces su calor perdido va a ir por aquí. ¿Y cómo calculábamos el calor? Sería calor específico del acero por la masa del acero por la variación de temperatura del acero. ¿Y quiénes ganan calor? Gana el plomo y gana el ambiente. Entonces el calor ganado serían 240 kilojoules del ambiente más el calor del plomo, ¿no? Que sería calor específico del plomo por la masa del plomo por la variación de temperatura del plomo. Y bueno, simplemente habría que reemplazar los datos, ¿no? Sería 240 más calor específico del plomo, que sería 140. Y si se dan cuenta, no estoy poniendo unidades porque todo está en lo mismo, ¿no? Todo está en kilojoules, kilogramos, Celsius. Cuando las unidades todas están en la misma cosa, si quieres ponlas, sería lo correcto. Pero para ahorrar tiempo y espacio, no lo voy a colocar ya que al final se simplifica todo. La masa del plomo serían 5 kilogramos y la variación de temperatura del plomo. El plomo tiene una variación de temperatura que sería esta de aquí, ¿no? Temperatura de equilibrio menos los 20 grados Celsius. Igual al calor específico del acero, que serían 500 por la masa del acero, 3 por la variación de temperatura del acero, que sería desde aquí hasta aquí. Recordemos que nos tiene que quedar positivo, entonces si este es más grande que este, sería 80 menos temperatura de equilibrio. Y ya quedaría despejar nada más la temperatura de equilibrio, ¿no? Nos quedan 240 más 140 por 5 serían 700 por la temperatura de equilibrio. Ahora 700 por menos 20 sería menos 14.000. Y eso igual a 500 por 3, 1500. Por 80, 120.000. Menos 1500 por temperatura de equilibrio. Aquí puedo pasar a sumar esta temperatura de equilibrio, ¿no? 1500 más 700 sería 2200 temperatura de equilibrio. Y por aquí puedo pasar esto a sumar y esto a restar.
Entonces serían 120.000 más 14.000, 134.000 menos 240. 2.200 temperatura de equilibrio sería igual a 133.760. Pasando a dividir el 2.200 nos quedaría 60,8. Y esa sería la temperatura de equilibrio, 60,8 que Celsius, ¿no? Ya que todo estaba en Celsius. Sería la alternativa E. La pregunta 86 nos dice: un automovilista viaja a 20 metros por segundo cuando observa que un semáforo a 330 metros delante de él cambia a rojo. El semáforo está programado para estar con la luz roja por 22 segundos. Si el automovilista desea pasar por el semáforo sin detenerse, justamente cuando este cambia a verde otra vez, determina la rapidez del automóvil al pasar por el semáforo si su retardación fue uniforme. Aquí he dibujado un poco la situación, ¿no? Nos dicen retardación, entonces quiere decir que no va acelerando más bien, ¿no? Sino que va frenando, porque capaz va con mucha velocidad, y si seguía acelerando no iba a tardar los 22 segundos, iba a tardar menos tiempo en cruzar y se iba a pasar una luz roja, ¿no? Está primero en rojo y tarda 22 segundos, dice, en cambiar. Entonces él quiere que cambie a verde. Colocamos aquí el automovilista 20 metros por segundo como velocidad inicial, y el tiempo que quiere tardar en llegar desde aquí hasta acá serían 22 segundos, ya que ese es el tiempo que tarda el semáforo de cambiar de rojo a verde, y nos dice que lo divisa a 330 metros. Entonces esa sería la separación inicial. Nos piden calcular la velocidad final. Va a haber entonces una aceleración, la colocamos en sentido contrario al movimiento, ya que va a ser una aceleración negativa, por así decirlo. En vez de aumentar la velocidad, la reduce. Si bien necesito la velocidad final, primero voy a calcular cuánto mide esta aceleración. ¿Con cuál fórmula? Con esta, ¿no? Ya que estamos ante el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos dicen que la retardación es uniforme, por eso. Distancia, que serían 330 metros, es igual a velocidad inicial 20 por el tiempo 22 segundos, menos la aceleración, que no la conocemos. Y aquí utilizo menos, claro, porque es una aceleración negativa, ¿no? Sabemos que la fórmula es más menos, por el tiempo al cuadrado, que serían 22 segundos al cuadrado. O sea, 22 por 22 entre 2. ¿Por qué coloco así? Porque bueno, aquí voy a empezar a simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 11. Nos queda aquí 330 igual a 440 menos 11 por 22 serían 242 veces aceleración. Esto lo paso positivo, 242A, y esto lo paso negativo. 440 menos 330 serían 110. Esto tiene onceava, que serían 22, y esto tiene onceava, que serían 10. Mitad 5 y mitad 11. Entonces la aceleración es igual a 5 dividido entre 11, ¿no? Metros por segundo cuadrado. Ya que esas son las unidades de la aceleración en este caso, porque estamos trabajando todo con metros y con segundos. Y ahora sí, gracias a este valor de la aceleración podemos calcular la velocidad final, que se calcula como velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. La velocidad final entonces va a ser la velocidad inicial, que eran 20 metros por segundo, menos la aceleración 5 onceavos de metros por segundo al cuadrado por el tiempo 22 segundos. Entonces se simplifica 1, 2. Y nos queda que la velocidad final es igual a 20 menos 5 por 2, 10. 20 menos 10 serían 10 metros por segundo. Ya que metros por segundo son las unidades de la velocidad. Alternativa C. El ejercicio 87 nos dice: de una torre de altura 6,2 metros se lanza horizontalmente una piedra de masa igual a 0,2 kilogramos con rapidez inicial v sub 0 igual a 6 metros por segundo. ¿Qué porcentaje de la energía cinética es energía potencial después de 0,8 segundos de lanzar la piedra? Nos dicen que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Primero planteemos la situación, ¿no? Tenemos aquí, vamos a decir, una torre, 6,2 metros de altura. Aquí está la piedra que se lanza horizontalmente, nos dice, con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Y bueno, esta pelota va a describir un movimiento parabólico, ¿no? En este caso semiparabólico, y nos dicen que analicemos en este punto que le llamo el punto A, que es donde han pasado 0,8 segundos después de su lanzamiento, obviamente, y obviamente que hay una cierta velocidad que le llamamos velocidad en A, y nos piden analizar qué porcentaje de la energía cinética es ahora energía potencial. Para responder esta pregunta podemos hacerlo como una regla de 3 simple, para que se entienda. La energía cinética lo voy a interpretar como un 100%. No es que al inicio solo había energía cinética, sino que la pregunta es qué porcentaje de la energía cinética es energía potencial. Entonces, como quiero saber qué porcentaje de él es él, digo, la energía cinética es el 100%. Entonces, la energía potencial, ¿qué porcentaje es? Ya sabemos que se multiplica en aspa. Ya sabemos que aquí va a ser energía cinética por X igual a energía potencial
por 100, ¿no? Y pasamos a dividir esta energía cinética y nos queda esto de aquí. Energía potencial por 100% dividido entre la energía cinética. Entonces, en otras palabras, tenemos que calcular cuánto vale la energía potencial y cuánto vale la energía cinética para dar respuesta. Sabemos que la energía potencial sería masa por gravedad por altura. Y la energía cinética sería masa por velocidad al cuadrado dividida entre 2. Calculemos la energía cinética. Entendamos que esta velocidad de esta fórmula se refiere a la velocidad total en ese punto. Nosotros queremos en el punto A, ¿no? Aquí hay una velocidad que está inclinada, que obviamente no va a seguir siendo 6 metros por segundo. Esta velocidad es un vector, ¿no? Que sabemos que tiene dos componentes. Una componente horizontal, que le llamamos una velocidad en X, y una componente vertical, que le llamamos una velocidad en Y, ¿no? Aquí en el punto A, y también aquí en el punto A. Resulta que cuando los cuerpos describen un movimiento parabólico, la velocidad horizontal se mantiene constante, es decir, en el eje X se analiza como si fuera un MRU, y en el eje Y como si fuera una caída libre, es decir, como un movimiento acelerado. Y aquí no hay aceleración. Como en el eje X se considera como un MRU, la velocidad es constante. Entonces, si aquí era 6 metros por segundo al inicio, entonces en el punto A sigue siendo la velocidad horizontal 6 metros por segundo. Por lo tanto, coloco aquí la velocidad en X serían 6 metros por segundo. Pero la velocidad en Y sí cambia, ¿no? Esa sí se considera como una caída libre, como un movimiento acelerado. En este caso, como va cayendo, la fórmula que utilizamos es esta de aquí. Velocidad en Y sería igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Como va cayendo es más, si fuese subiendo sería menos, ¿no? Entonces reemplazamos y decimos la velocidad en Y sería la velocidad inicial en Y. ¿Cuál es la velocidad en el eje Y? La velocidad vertical aquí. Pues no hay, ¿no? Decían que se lanzaba horizontalmente. Entonces la velocidad inicial en Y vale 0. Y la gravedad sabemos que serían 10 por tiempo, que son 0,8 segundos. Entonces la velocidad en Y nos sale 10 por 0,8, 8. Como les recordaba, tenemos este vector velocidad que se descompone en una componente horizontal y una componente vertical, en este caso hacia abajo, ¿no? ¿Y cómo hallo la velocidad total? Pues la velocidad total sería este vector y su módulo, o sea, su valor, se halla como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, ¿no? Todo eso con una raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada de la velocidad en x serían 6 al cuadrado más la velocidad en y que sería 8 al cuadrado. Y este resultado ya es un valor bastante conocido que nos sale 10, ¿no? Sería raíz cuadrada de 100, 10. Ya tenemos la velocidad, entonces calculamos la energía cinética, que va a ser igual a masa, que nos decían que eran 0,2 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, 10 al cuadrado, todo sobre 2. Aquí sería mitad y mitad, mitad 1, mitad 0,1. Y 10 al cuadrado serían 100. 100 por 0,1 me sale 10. Como es energía y hemos trabajado con kilogramos, metros por segundo, entonces nos sale joules como unidad. Esto de las unidades no está relevante en realidad, ¿no? No afecta al resultado final. Pero que sepan que la energía se mide en joules, al menos con estas unidades, ¿no? Para la energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura, necesitamos calcular la altura a la que se encontraba el cuerpo. Entonces lo haremos de esta forma, ¿no? Diremos, esta distancia vertical que ha recorrido se halla con esta fórmula, ¿no? Ya que estamos analizando un movimiento de caída libre. Velocidad inicial en y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Dijimos que no había velocidad inicial, entonces vale 0. Por algo me sigue dando 0, ¿no? Todo esto me da 0. Igual a gravedad, que sería 10 por tiempo, que es 0,8 al cuadrado, y todo esto sobre 2. Entonces la distancia vertical recorrida serían 5 por 0,64. Y 5 por 0,64 nos sale 3,2 metros, ¿no? Ya. ¿Y esta es la altura que vamos a utilizar aquí? No. Ya que como les dije, esta es la distancia vertical que hemos recorrido, ¿no? Teníamos 6,2 metros de la torre que nos decían. Cuando se lanza la pelota está aquí, ¿no? Y hemos recorrido entonces 0 de distancia. Pero aquí estamos en el punto A. Entonces se ha recorrido cierta distancia vertical. ¿Que cuánto vale? Vale 3,2. Esta es la distancia vertical que hemos recorrido, ¿no? Pero para calcular la energía potencial necesitamos la altura tomando como referencia el piso. Entonces esa altura, ¿cómo sería? Si de aquí a aquí hay 3,2, la altura sería 6,2 menos 3,2 que nos da 3. Entonces la energía potencial sería masa por gravedad por altura. Masa 0,2 por gravedad 10 por altura 3. 0,2 por 3, 0,6 por 10,
6 y como es energía se mide en joules. Entonces utilizamos la fórmula que les mostré al inicio, ¿no? Para calcular el porcentaje y reemplazamos energía potencial 6 dividido entre energía cinética, que dijimos que era 10 por 100%. Simplificamos aquí décima y nos sale 6 por 10, 60%, siendo esta la alternativa E. El último ejercicio es uno bien interesante, nos dicen, se tiene una piscina llena con agua, si el fondo tiene un área de 60 metros cuadrados y soporta una presión hidrostática de 0.25 atmósferas, determine cuántos litros de agua contiene la piscina. No nos dicen la forma de la piscina, pero bueno, asumamos que tiene esta forma de un paralelepípedo. Entonces está llena de agua y el área del fondo, el área de esta cara, serían 60 metros al cuadrado. Y nos dice que soporta una presión hidrostática, una presión de 0.25 atmósferas. Nos dice determine cuántos litros de agua contiene la piscina. Obviamente, si nos dicen cuántos litros, necesitamos hallar el volumen. Esta presión obviamente está originada por una fuerza que sería vertical y perpendicular a la base. Y esta fuerza sería el peso del agua, pues, ¿no? Podríamos resolverla con ese enfoque, ¿no? Analizando la fuerza y también saldría. Pero otro enfoque que creo que el más rápido sería, como es una presión hidrostática, sabemos que la presión de un líquido sería densidad por gravedad por altura. En este caso la presión son 0.25 atmósferas. Pero bueno, como vamos a trabajar en litros, voy a cambiar las unidades. Voy a decir, una atmósfera, sabemos que son 10 a la 5 pascales. ¿Por qué me conviene utilizar el pascal? Bueno, porque el pascal tiene unidades kilogramos por metro segundo, ¿no? Que son unidades conocidas. Entonces hago la conversión aquí, digo presión es igual a 0.25 atmósferas. Y bueno, digo aquí una atmósfera son 10 a la 5 pascales. Entonces aquí se simplifica atmósfera con atmósfera. Y esto 0.25 lo puedo escribir como 25 por 10 a la menos 2 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Y 10 a la menos 2 por 10 a la 5 me quedaría 10 al cubo pascales. Entonces tenemos presión, serían 25 por 10 a la 3 pascales, que como les dije, eran kilogramos por metro segundo. Bueno, aquí debí haber colocado, ¿no? También 10 a la 5 kilogramos por metro segundo, porque claro, aquí decía 10 a la 5, ¿no? ¿Para qué he reemplazado la equivalencia de los pascales? Pues porque yo sé que como estamos trabajando con agua, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Y aquí es donde muchos podrían equivocarse. Pero claro, si yo estoy trabajando con metros y con kilogramos, no voy a utilizar gramo y centímetro. Tengo que utilizar otra equivalencia. Sabemos que la densidad del agua sería también 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar aquí, ¿no? Por eso la importancia de cambiar las unidades de la presión. 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, 10. Cuando decimos gravedad, hacemos referencia a una aceleración, entonces serían 10 metros por segundo cuadrado. Y bueno, la altura que no la conocemos. De aquí, como vemos, vamos a obtener la altura, ¿sí o no? Entonces, veamos, se simplifica kilogramo con kilogramo. Este 1000 se puede escribir como 10 al cubo, ¿no? Entonces se puede ir esto con esto. Estaba colocando mal las unidades. Era aquí segundo cuadrado y aquí también segundo cuadrado, obviamente, ¿no? Aquí los pascales son con segundo cuadrado y aquí también segundo cuadrado. Bueno, aquí se simplifican esto y esto. Aquí puedo simplificar 1 metro y aquí también nos quedaría metro cuadrado. Aquí simplifico este metro y aquí este metro. En realidad esto de las unidades no es significativo, podrían obviárselo, ¿no? Pero simplemente para que vean que sí queda, ¿no? Nos queda simplemente 1 metro dividiendo, que puedo pasarlo a multiplicar acá. Me quedan 25 metros igual a 10h. Paso a dividir esto, o bueno, quinta 5, quinta 2. Y 5 entre 2 me quedarían 2,5 metros, que es la altura que obtenemos aquí. Entonces, nosotros queríamos calcular el volumen del agua. Y pues el volumen del agua también es el volumen de este paralelepípedo, ya que está contenida dentro de él. Entonces el volumen del agua sería área de la base multiplicado por la altura, que serían 60 metros al cuadrado, por la altura, que serían 2,5 metros. Lo cual, 60 por 2,5 nos salen 150. Y metros al cuadrado por metros nos salen metros cúbicos. Claro, nos pedían en litros, ¿verdad? ¿Cuántos litros de agua? Entonces tenemos que saber una equivalencia, que 1 metro cúbico equivalen a 1000 litros de agua. Aquí se pueden simplificar metros cúbicos con metros cúbicos y nos queda 150. Por 1000 nos quedaría 150.000. O simplemente 15
por 10 y contamos cuántos ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4 ceros. 15 por 10 a la 4 litros. Y esa sería la respuesta, ¿no? Sería la alternativa D. Y bueno, estos serían todos los ejercicios, solo son 6. Espero se hayan comprendido. Trataré de en estos días subir razonamiento matemático del área de ciencias y bueno, si puedo también de ciencias de la salud y letras. Como les comento, ya he vuelto a la universidad y capaz esté un poco más ocupado. Pero de igual manera me trataré de dar mi tiempo. Si les agrada, comenten, denle like y propongan nuevas ideas. Si quieren algún examen que les interese que resuelva, pueden enviármelo, ya que así generamos más contenido para el canal y el canal puede llegar a más personas. Conmigo será hasta la próxima y hasta luego.